Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El segundo día de este challenge de 365 podcast. Ya saben, este canal, este podcast es específicamente para hablar acerca de la plenitud, basado en fundamentos filosóficos acerca del cuestionamiento y el acercamiento a la sabiduría, y sobre todo también encontrar una relación más íntima con Dios y un agradecimiento con ello, para que de alguna manera encontrar esa plenitud tan deseada, o para muchos tan necesitada, pero que no saben qué es lo que significa o qué es lo que quieren. E igualmente también es una manera de poder exteriorizar mis pensamientos, de poder mantener mi cordura y de alguna manera también interesarme por hacer un proyecto personal que genere algún beneficio, que genere algún valor, que genere alguna adición a la cultura, al pensamiento y al ser humano en este mundo tan loco. Así que parte de lo que hoy voy a hablar es acerca de por qué la plenitud y por qué mi incesante deseo de querer encontrar lo que significa la plenitud, ver diferentes aspectos en la vida del ser humano, encontrarme también con muchísimas preguntas. Adicionalmente a eso también mucho conocimiento que necesita uno entender y saber para poder entender el por qué es que a veces nosotros necesitamos esta plenitud, o al menos yo, porque la quiero, porque me gusta, porque vale la pena según yo, porque vale la pena hablar de esto. Y entre todo eso también obviamente pues en la Biblia encontré muchísimas respuestas. La parte estoica de filósofos me ayudó mucho a entender esa parte racional. Mi carrera y mis experiencias me han ayudado muchísimo a analizar el mundo de una forma mucho más analítica, metódica, numérica. Las experiencias de viajes que he tenido me han ampliado la mentalidad y me han abierto mucho los ojos a ver que el mundo es una unidad y que todo está interconectado, y al final lo que uno ve, lo que uno cree, lo que uno vive todos los días no es todo el mundo, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenemos tantas cosas, similitudes como seres humanos, pero al mismo tiempo también somos tan diferentes en culturas y en tradiciones y en creencias. Pero ¿dónde está esa conexión? Y lo único que puedo decir que la conexión que tenemos todos los seres humanos es que venimos de Dios. O sea, estamos creados y estamos a imagen y semejanza de Él. Y sobre todo es que nosotros como seres humanos seguimos teniendo la misma necesidad de entender cuál es nuestro propósito aquí en la tierra y para qué venimos. Y que todo lo que hagamos, a todo lo que nos dediquemos en realidad es un juego, en realidad es ridículo. Muchas de las cosas que hacemos no tienen importancia, no son relevantes. Muchas de las cosas no tienen un propósito. Muchas de las cosas que nosotros hacemos no tienen un sentido por qué lo hacemos, pero nos encanta. ¿Por qué? Porque vivimos y pasamos conocimiento y aprendemos o no aprendemos de errores de otros. Y así es como nos va llevando una serie de cuestionamientos y preguntas que nunca se van a acabar. Ahí es donde surge mi necesidad y mi deseo de entender la plenitud, porque me di cuenta que si me iba solo por un lado físico puramente, no encontraba esa satisfacción completa. Si me iba a la parte espiritual puramente, tampoco logro entender o me lleno o me siento lleno, porque necesito esa parte física o esa parte aplicada para que tenga sentido. Entonces fue más o menos en el 2018, 2019 donde empezó mi deseo personal incesante de conocimiento, de sabiduría, de estudio, de lectura. Y entre todo eso voy encontrándome con ciertos aspectos donde digo, ok, ¿qué es lo que yo quiero? ¿No? Y qué es lo que yo quiero que es común con lo que todo el mundo quiere, y si lo que yo quiero en realidad es lo que quiero, y por qué querer cosas. Entonces renuncio a esa idea, me topo con muchísimos mentores, muchísimas personas, muchas lecturas que en realidad me abren la mentalidad a decirme en realidad eso es ego, ¿verdad? Y entonces lo que yo no quiero necesariamente es lo que busco, o muchas veces como no quiero algo me voy al opuesto y eso significa que es lo que quiero, pero no necesariamente es lo que quiero.
Entonces quité ese ego de ahí y vengo y digo, pues siempre tengo una opción, siempre tengo una elección, siempre tengo una posibilidad de elegir. Entonces se trata de eso, es qué elijo vivir y cómo lo quiero vivir. Y entonces aquí saltaba una pregunta y era, ok, pero siempre hay la parte inesperada, esa cosa que nosotros no elegimos, esas cosas que nos pasan aleatoriamente. ¿Pero pasan aleatoriamente o fue una consecuencia de alguna elección que yo hice anteriormente y que fue una consecuencia que yo nunca tomé en cuenta o que nunca pensé? Entonces venía y pensaba, ok, ¿qué pasa si yo salgo sin chaqueta y está lloviendo o hay frío, ¿no? Entonces eso no lo elegí, no elegí mojarme o congelarme, no lo elegí. Pero sí elegí el hecho de no usar una chaqueta, o elegí el hecho de no ver el clima, o elegí el hecho de querer aventurarme a algo desconocido. Entonces sí hay una elección. Y eso es justamente lo que yo entendí acerca de lo que es el libre albedrío que Dios nos ofrece. Y es que en la Biblia habla que nosotros tenemos elecciones, pero al mismo tiempo Dios es un Dios que sabe todo y controla todo. Pero entonces todo lo que nos pasa ya está predestinado, ya hay un destino, ya está escrito cómo voy a ser yo en 10 años. Sí y no. Lo que encontré como respuesta es que, y la mejor forma de ejemplificarlo es con un árbol y una raíz y un árbol completo con ramas y hojas. Y es el hecho que están todos los caminos, millones de posibilidades, pero yo elijo cuál vivir. Dios tiene para nosotros un plan perfecto, uno guiado por la obediencia. Pero como lo plasmo en mi libro, nosotros aprendemos de 3 maneras diferentes: por experiencia de otros, por experiencias personales o por obediencia. Por experiencia de otros es que vemos algo que le pasó a alguien y no lo hacemos, o lo hacemos porque sabemos la consecuencia. Experiencias propias es aquello que nos pasó a nosotros y aprendimos una lección de eso. Y por obediencia es ninguna de las dos anteriores. No necesitas que algo pase, sino solo obedeces y confías y crees. Y así es como creo que Dios plantea nuestra vida, pero da la posibilidad de, ok, si no quieres por obediencia, vas a aprender o por experiencia de otros. Pregunto, ¿Dios nos va a llevar a donde quiere? No. Nosotros nos llevamos a donde nosotros queremos, donde elegimos, indirecta o directamente. Él tenía un plan, pero nosotros elegimos cualquier otro. Pero de ahí no podemos venir y culparlo, ni juzgarnos, porque al final somos responsables. Entender esa responsabilidad nos da una conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Y ahí es donde creo que la plenitud aparece. Es encontrar nuestras decisiones correctas para equilibrar lo que para nosotros o nuestra vida es importante. Nos podemos responsabilizar o es responsabilidad nuestra. Y qué cosas estamos dispuestos a aceptar, incluso si no se siente cómodo hacerlo. Y entonces, para llegar a esa respuesta tan clara, tan concisa, tan completa, tan plena, necesitamos pasar por muchos procesos de sufrimiento, dolor, felicidad, incomodidad, disciplina, felicidad. Tantos procesos que entonces me di cuenta que en la vida no se trata de alcanzar cosas. Porque al final sabemos que nos morimos y no nos llevamos nada, ¿verdad? Entender esa parte es una lección de vida natural tan grande que no la queremos ver, y es que te dice, mira, enfócate en vivir tu vida, vivirla, que sea una vida digna de vivir, de agradecimiento, donde lo que tengas como aptitudes, habilidades, sean usadas para agregar valor a otros, en un mundo, en un ambiente donde sea que te toca estar, y vivir lo mejor que puedas. Tanto que seas tan gozoso y tan agradecido que entonces te sea feliz y te sea fácil
vivir la vida, una vida que Dios te promete. Pero si estás más interesado en poseer, en tener, en hacer, en querer, en darle riendas sueltas a deseos personales, en realidad tampoco te vas a llevar nada. Entonces, cualquiera de esos dos escenarios, ninguno se lleva nada. Pero sí hay una satisfacción de carácter, de impacto social, de impacto personal, de impacto familiar, de impacto espiritual, que nos genera a nosotros esa plenitud. Que al final de cuentas yo me ponía a pensar, y es lo duro y es lo difícil de aceptar, y es que nosotros queremos un montón de cosas, porque es lo que hemos visto, y es desde la necesidad que tenemos de no tener eso, que lo queremos. Pero cuando lo tenemos, eso que aquello que queremos, en realidad no nos satisface, ni nos hace mejores, ni nos hace sentir más plenos, ni nos hace sentir más felices, pues no pasa. Y como no pasa, buscamos otra cosa que nos genere esa pequeña dosis de satisfacción y de felicidad, con tal de sentirnos útiles, sentirnos satisfechos, sentirnos felices. Pero la plenitud no es algo que buscamos, no es algo que estamos esforzándonos por tener. Simple y sencillamente lo queremos y ya, y lo que cueste. Y es que no funciona así. La vida es muchísimo más inteligente, y la naturaleza sigue ciertas leyes principales tan fáciles que para nosotros es tan difícil de entender porque lo vemos solo de nuestros ojos materiales. Entender que somos espíritus que habitan en cuerpos muertos o cuerpos destinados a morir es justamente lo que nos da la conciencia para cómo vivir nuestra vida, y entender que lo importante de nuestra vida no es llegar a algún lugar, lo importante de la vida es vivir la vida que tenemos y vivirla de la mejor manera que podamos. ¿Cómo? Pues con agradecimiento, con propósito, con enfoque, con multiplicadores, con esos aspectos que realmente van a hacer nuestra vida un lugar pleno. Entonces, regresando a esa idea inicial de lo que más importa en tu vida es vivir tu vida plena. Eso es en realidad lo importante. ¿Por qué nos enfocamos en vivirla de otra forma? Simple y sencillamente deberíamos entender que la plenitud en nuestra vida va a generar que nosotros agreguemos valor a cualquier entorno donde nos encontremos. Y lo que importa al final es que nosotros podamos dormir en paz, vivir nuestra vida con propósito, usando nuestros talentos al servicio de los demás, agradeciendo la existencia de Dios, que nos regala una oportunidad y de cuántas cosas que no conocemos nos salva, y entender que no vale la pena estar enfocándonos en qué hace el otro, qué no tiene, por qué hizo, qué me hizo. Esas cosas no son relevantes, no nos conciernen, no son algo que nos debería preocupar porque no es nuestra responsabilidad, no podemos controlar esos aspectos. Entonces también, ¿por qué nos enfocamos en generar ese tipo de comentarios? No tiene sentido. Encontrarnos en una responsabilidad personal es una tarea personal, para que así nosotros crezcamos como personas y entonces nosotros tengamos una vida plena. Por eso creo que también Dios nos dio la posibilidad de entender que nuestra salvación no depende de obras y nuestra salvación es personal, porque importa cómo vivís tú tu vida. Eso es lo único que importa. Que como fruto, que como resultado, te presentas distinto, tenés éxito, tus relaciones son más sanas, tu trabajo es un poco más enfocado, tus recursos son mejores administrados, tus relaciones con amigos son más estrechas y más honestas, tu relación contigo mismo existe más respeto, más disciplina, más autoconocimiento. Y ahí es donde también los filósofos creo que entendían esa parte, porque se dedicaban mucho a cuestionar, y entonces en el cuestionamiento encontré una maravilla que es una razón digna de entender y de respetar, que es enfocarse en todo aquello que depende de ti. Epicteto tiene una frase que me gusta mucho, que es: el hombre que no está instruido culpa a los demás. El hombre que ha empezado a estar instruyéndose
se culpa a sí mismo. Pero el hombre ya instruido no se culpa ni a sí mismo ni a los demás. Y eso es justamente algo que también la Biblia presenta. Y es entender que nosotros deberíamos cuidar nuestros corazones de nuestros pensamientos y de nuestras desviaciones. Y entender que somos semejanza de Dios y que pertenecemos ahí. Y entonces me encantó cómo esas dos cosas, está la parte racional. Y es yo muchas veces espiritualizaba mucho los conceptos bíblicos, cuando en realidad los conceptos bíblicos son muy racionales y muy directos para aplicarse en conceptos prácticos. Pero cuando lo complicamos y metemos demasiadas cosas para que se escuche lindo, complejo, bonito, nos confundimos y es tan difícil que nosotros podamos explicarlo, es tan difícil que lo podamos aplicar en nuestra vida, es tan difícil que podamos vivir nuestra vida acorde a ello y se vuelve como una carga, se vuelve como una cuestión de, como hago esto, entonces soy bueno, como hago esto, entonces yo soy mejor que los demás, como yo hago esto, yo tengo la verdad. Y es que justificamos la voluntad de Dios y queremos que se haga lo que nosotros queremos y se lo atribuimos a Él, que nuestra verdad es la verdad, y eso no es así. No podemos estar en un ambiente, y eso me recuerda en una oportunidad, alguna situación que tuve en el trabajo, y es que hay mucha gente que no quiere hacer lo que es mejor en sociedad, sino lo que quiere es que se le diga que él tiene o ella tiene razón, donde el sentido común o la razón solo existe la que esa persona tiene. Y ahí es donde cerramos un mundo y nos convertimos tan egocentristas, tan cerrados, tan poco evolucionados, tan poco desarrollados, que eso es justamente lo que está causando toda esta crisis social. ¿Por qué? Porque es un narcisismo rebosante, lleno de ego y de miedos y de inseguridades que las protejo y las defino con victimización. Y entonces se vuelve todo un aspecto de todo es importante, un aspecto donde duele todo, un aspecto donde todo me ofende y donde sentirse ofendido es lo que vende. Entonces creamos demasiados aspectos que no generan ningún beneficio. Mantengamos las cosas simples. Plenitud. Plenitud es justamente encontrar un balance en nuestra vida en donde lo que depende de nosotros lo podemos aplicar agradeciendo a Dios la existencia que tenemos, utilizando los talentos y los dones que se nos fueron dados en pro y en servicio de los demás. Responsabilizándonos, definiendo qué es realmente importante y aceptando aquello que no podemos cambiar. Que estén muy bien. Es el podcast del día de hoy, así que los estaré acompañando mañana. Gracias por todo. Empleoenaescuela.com si quieren mi libro, si quieren contratar para speeches, mentorías, cursos. Es interesante todo esto y genera mucho beneficio. De verdad, no es un mundo ideal, es un mundo que se puede vivir, pero que no existe afuera de nosotros. El mundo no va a cambiar y el mundo no va a mejorar, no está escrito de esta manera. Pero nosotros como seres humanos sí podemos mejorar, sí podemos hacer una diferencia donde sea que estemos y nosotros sí podemos dar testimonio de quiénes somos.